En esta segunda temporada del podcast Los medios de comunicación en la educación, seguimos preguntándonos cuál es el papel que tienen los medios de comunicación y las tecnologías digitales en nuestras formas de conocer, de informarnos, de entretenernos y de vincularnos. ¿Qué significa evitar las pantallas? ¿Qué narrativas se construyen en las redes? ¿Chequeamos la constante información que recibimos? ¿Quién gana la batalla por nuestra atención? ¿Podemos desconectarnos de los dispositivos en un mundo hiperconectado? ¿La pandemia acortó la distancia entre la escuela y las tendencias culturales de esta época? Les proponemos ser parte de esta conversación. Esto es Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble. En este nuevo episodio nos proponemos abordar el fenómeno de la información en el entorno digital, fenómeno que atraviesa prácticamente la mayor parte del día. Nos preguntamos sobre el lugar que ocupa la información, sobre todo de actualidad, en nuestra rutina. ¿Qué significa hoy ser un ciudadano informado y qué hacemos con la inmensa cantidad de datos, hechos, noticias y notificaciones que recibimos todo el tiempo? Eugenia Mitchelstein es licenciada en Ciencia Política y se especializó en temas vinculados a la comunicación y los medios. Se dedica a investigar la relación entre comunicación política, nuevos medios y participación ciudadana. Prestemos atención a lo que nos dice acerca de nuestras preferencias para informarnos, según sea nuestra edad y nuestra relación con la tecnología y con los medios en general. Algo que podemos ver en base a encuestas y entrevistas es que la elección del dispositivo y el medio para la información varía según la edad. Por ejemplo, la gente más grande suele elegir más la radio y la televisión, mientras que los más jóvenes suelen elegir casi exclusivamente las redes sociales. Incluso es muy llamativo que muchos jóvenes, digamos 10% de los jóvenes, se informan a través de TikTok. Esto es algo muy difícil de entender para alguien que no use TikTok, pero es perfectamente comprensible para alguien que pasa la mayor parte de su tiempo online. Los adultos y los jóvenes no tienen los mismos hábitos a la hora de informarse. Sigamos escuchando a Eugenia Mitchelstein sobre los resultados obtenidos en base a una serie de investigaciones llevadas a cabo recientemente. Los jóvenes se informan constantemente porque están constantemente online. O sea, no pueden hacer una separación entre su vida offline y su vida online, como tal vez sí podrían hacer algunos adultos. Entonces, cuando están online, mientras están recorriendo Instagram o Twitter o TikTok, encuentran información. Esa información la usan para muchas cosas. Puede ser información de noticias, entonces la usan para estar enterados de qué pasa, y puede ser también información para su vida cotidiana, de moda, de comida, de deportes. Parece también que los temas de interés de los jóvenes difieren de los temas de los adultos. Por eso le preguntamos a Eugenia Mitchelstein en qué situaciones o qué problemáticas son las que más provocan el interés de los jóvenes por la información de actualidad. En los momentos en los que pasa algo en el país o en el mundo, por ejemplo las elecciones, por ejemplo el principio de la pandemia de coronavirus, por ejemplo la Copa América o los Juegos Olímpicos, los jóvenes están muy pendientes de eso, los jóvenes como todo el resto de la población. No significa que esta atención se mantenga constante a lo largo del año. Entonces los jóvenes, como el resto de la gente, digo, como el resto de las personas, los jóvenes, los más grandes, se interesan por temas de actualidad cuando hay algo en el momento político, económico o deportivo que hace que hablar sobre eso se convierta en como una discusión común, que quede mal no saber nada sobre ese tema. Si hablamos del fenómeno de la información en tiempos de Internet y redes sociales, es inevitable hablar de la desinformación, como contracara o efecto no deseado. Este fenómeno no es reciente, pero se actualiza y se potencia con el uso de redes sociales y con la posibilidad de informarnos a través de múltiples canales. Cualquier persona con un dispositivo consume, genera y comparte contenidos informativos. Guadalupe Nogués es doctora en biología, docente y comunicadora, y autora del libro Pensar con otros, en el que profundiza, entre otras cosas, sobre este fenómeno.
La desinformación engloba un gran abanico de situaciones. Por un lado es información que es manipulada intencionalmente por alguna persona, algún grupo de poder, lo que sea, que está queriendo provocar alguna confusión, alguna acción por parte de las personas. Eso es una desinformación sumamente peligrosa. Pero después puede ser algo que no está hecho intencionalmente. Por ejemplo, información que está distorsionada porque quizás alguien la interpretó mal y la volvió a contar de una manera que no es correcta y es como una media verdad o que no incluye todo lo que hace falta para que se entienda de manera clara y concreta. La desinformación no es inocua, confunde muchísimo, entonces termina afectando a nuestra vida cotidiana. Puede hacer que en vez de decidir ir al médico, confiemos en unos tratamientos que no son probadamente efectivos y que entonces por ahí tampoco hacen daño, pero si hacen que no vayamos al médico o que no nos cuidemos adecuadamente, van a ser perjudiciales. O puede ser desinformación que haga que tomemos realmente malas decisiones que nos afecten a nosotros o a nuestros seres queridos o al ámbito, digamos, que nos rodea. Entonces, en ese sentido, es algo para prestar mucha atención. Al fenómeno de la información y de la desinformación se suma otro rasgo característico de la era digital: la gran cantidad de datos que hoy están disponibles y que se generan minuto a minuto. Walter Sosa Escudero es licenciado en Economía, divulgador científico, director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET. Le pedimos que nos explique de qué hablamos cuando nos referimos al Big Data. Cualquier definición que demos de Big Data es temporaria porque es un fenómeno en plena ebullición, pero alguna definición podría ser la siguiente. El fenómeno de Big Data tiene que ver con la proliferación de datos masivos que se producen por interactuar con cosas que están interconectadas, ¿no? Como los teléfonos celulares, los sensores, los dispositivos GPS, las redes sociales, etcétera, etcétera. Esta proliferación de datos masivos que producimos mientras interactuamos con alguna pantalla digital tiene sin duda múltiples ventajas, pero a la vez genera algunos problemas y desafíos para el conjunto de la sociedad. Uno de ellos es el que nos plantea Walter Sosa Escudero, respecto de la relación entre cantidad de datos, algoritmos y nuestros consumos en diferentes plataformas. Escuchemos. Uno de los usos masivos de Big Data tiene que ir los algoritmos y los métodos de aprendizaje automático. Tienen que ver justamente con encontrar patrones y en base a esos patrones intentar hacer predicciones. Cuando uno entra a Netflix, está dando cierta información acerca de información demográfica de uno, pero también a medida que uno empieza a mirar películas, empieza a dar información de qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace. Entonces, encontrando gente similar que hace cosas parecidas a las que hacemos nosotros, puede recomendar películas que esas personas hayan visto o recomendado. En definitiva, estas plataformas se agarran de esa información para hacer recomendaciones por proximidad, que se les dice. Como buen especialista en estadística, Walter Sosa Escudero profundiza el problema del Big Data como abundancia de datos, explicándonos la relación entre datos y su falta de estructura, a diferencia de los datos que se producen en el marco de una investigación sobre una población previamente definida. Un error que comete mucha gente es pensar que Big Data es una etapa superadora de lo que era la estadística clásica, que era de Small Data, vamos a decirle. Pero los datos de Big Data no son más de lo mismo. El gran problema que tienen los datos de Big Data es que por su construcción no son datos que tengan una estructura. ¿Qué significa esto? Los datos de una encuesta, los datos de una científica, ¿no? Los datos de un experimento tienen estructura. ¿Qué significa estructura? Hay una relación entre los datos y la población que pretenden representar. Y los datos de Big Data no, o sea, no está claro, como son espontáneos y surgen de interactuar con cosas. Entonces uno de los grandes desafíos que tiene el fenómeno de Big Data es justamente intentar pensar cuál es la estructura que tienen esos datos. Al uso de nuestra información personal por parte de las plataformas y a la proliferación de datos espontáneos que carecen de estructuras, le sumamos otro rasgo al fenómeno del Big Data, que es cómo validar los datos. Prestemos atención al ejemplo que nos proporciona Walter Sosa Escudero
en relación con las encuestas sobre preferencias políticas en una red social como Twitter. La validación de los datos eventualmente tiene que ver con el tipo de pregunta que uno hace. Y con esto volvemos a lo de la estructura de los datos. Si yo hago una encuesta en Twitter, en mi cuenta de Twitter, yo en Twitter tengo 30.000 seguidores, son muchos y a priori parecen un montón de datos, pero la gente no me sigue a mí al azar en Twitter, sino que toma alguna decisión y por alguna razón elige seguirme en Twitter o no seguirme en Twitter. Entonces cualquier encuesta que yo haga en Twitter, política, deportiva, de lo que sea, va a estar filtrada por esa decisión. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Si yo hago una encuesta política en Twitter con mis seguidores, en el mejor de los casos es representativa de mis seguidores y no está claro que per se sea un fenómeno interesante. Entonces, eso no pasa en un experimento o nos pasa en una encuesta científica bien hecha, porque justamente es el azar, las encuestas hechas al azar, la que garantizan que los datos no son representativos de nadie en particular, sino en general. La idea de los sesgos algorítmicos que están tan de moda ahora tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que ciertos sectores se hayan sub o sobre representados, porque no existe un mecanismo azaroso científico para producir los datos en Big Data. Entonces, uno de los grandes desafíos del fenómeno Big Data es intentar darle estructura a datos que no la tienen para que esos datos sean representativos de alguna población relevante. Otro fenómeno a gran escala en relación a Internet y a la cantidad de información que circula tiene que ver con la divulgación científica como estrategia de comunicación, para pasar de las opiniones y las creencias personales a la toma de decisiones basada en evidencia científica y en argumentos. Guadalupe Nogués nos cuenta cuál es el estado de esta cuestión en Argentina. La divulgación científica se desarrolló muchísimo en estas últimas décadas en Argentina. Hoy hay divulgadores excepcionales de muchas áreas de la ciencia, algunos más enfocados en una disciplina, otros más enfocados en la ciencia como una generalidad. Y realmente eso creo que enriquece mucho porque hay distintos focos, hay distinta experticia, digamos, y también hay distintos propósitos. Algunos quieren llegar a muchas personas, otros divulgadores quieren tratar de que un conocimiento complejo sea más fácilmente entendible por quizás un pequeño grupo de personas interesadas. Las estrategias que funcionan mejor van a depender muchísimo de estos propósitos, de cada comunicador, del canal por el cual se expresa el comunicador. No es lo mismo alguien que escribe textos que alguien que usa las redes sociales, alguien que usa streaming de YouTube. Realmente hoy hay muchísimas plataformas. Pero en líneas generales, me parece que las mejores estrategias hoy tienen que ver con entender que no solamente a veces hay que transferir la información de una manera que el otro pueda entenderlo, y para eso tenemos que conocer a nuestra audiencia, poder ponernos en su lugar y entender cómo va a resonar eso que nosotros le decimos en función de lo que conoce y lo que le importa, sino que también tenemos que entender que la manera en la que comunicamos, el tono, el acompañamiento, también influye un montón. Guadalupe nos trae un ejemplo propio de estos tiempos de pandemia, donde se reavivó la discusión con posturas a favor y en contra de las vacunas. ¿Cuánto pesan los argumentos científicos? ¿Y cuánto las creencias y la ideología que guían nuestra toma de decisiones? Muchas veces se dice que hay gente que resiste los argumentos científicos, ¿no? Hay un ejemplo muy típico que a mí me convocó desde hace ya muchos años, que son las personas que rechazan las vacunas. Yo pensaba antes que realmente lo que les pasaba era que resistían argumentos científicos. Pero la situación es muchísimo más compleja y tiene matices que no podemos dejar a un lado. No es estrictamente hablando que rechacen la ciencia. Bueno, por supuesto a veces puede pasar, ¿sí? Pero lo que ocurre con más frecuencia es que realmente no pueden incorporar esa información. Es algo que no hacen a propósito, que es algo que les ocurre. No la pueden incorporar porque quizás esa información va en contra de algunas creencias o algunos valores que están muy arraigados en la persona, o le detona emociones muy difíciles o recuerdos o experiencias, y cuando está esa colisión entre la información científica validada y lo que a uno como persona le pasa, eso produce un quiebre tremendo. Y entonces el fenómeno es realmente mucho más complejo y requiere que también lo miremos con más cuidado y más atención, entender que del otro lado no hay personas negadas necesariamente, sino
personas a las que les pasan cosas que nosotros tenemos que tratar de entender. Es evidente que el fenómeno de la información nos afecta a todos en nuestra vida diaria y en el modo en el que entendemos el mundo que nos rodea. Sin embargo, también es posible involucrarse de múltiples maneras en este ecosistema informativo. Guadalupe Nogués, por ejemplo, participa activamente en Twitter sumando su conocimiento específico a la conversación colectiva que se construye en esa red. Escuchemos lo que nos dice. Yo tengo una formación científica, sí me interesa participar activamente en redes, no tanto en todas las redes, quizás justo en mi caso uso más Twitter que otras redes. Desde mi pequeño lugar trato de aportar o conocimiento científico o algún punto de vista que quedó desde mi manera de pensarlo. Cada uno de nosotros es realmente una persona muy pequeña en el enorme ecosistema informativo que hay, pero me parece que es el granito de arena que desde mi lugar puedo aportar. Y hay muchísima otra gente que aporta granitos de arena desde otros lugares. Así que me parece que en realidad hay algo donde esto que hago yo se inserta en lo que hacemos muchos. Y ahí está realmente el poder de tratar de mejorar las cosas. Así como Guadalupe Nogués encontró la forma de aportar su granito de arena en el enorme entramado de la comunicación y la información propias de Internet y las redes sociales, también ese ecosistema puede ser el lugar que tenemos hoy para pensar con otros. ¿Qué valor puede tener desde el punto de vista individual y social aprovechar la oportunidad de reflexionar con otras personas que nos ofrecen estos nuevos medios? Pensar con otros es importante desde mi perspectiva por dos grandes razones. Primero, está una razón humana, muy de vincularnos con los demás, de conectar de manera genuina, de poder conocernos, de poder entender la mirada de otra persona, cómo percibe el mundo, que la otra persona nos entienda mejor a nosotros, compartir vivencias. Pero por otro lado, hay razones muchísimo más pragmáticas, quizás, porque pensar con otros es una gran herramienta para, por ejemplo, darnos cuenta si estamos equivocados en algo que pensamos. Que los otros nos ayuden a encontrar errores en nuestra manera de pensar. Que nosotros ayudemos a otros a encontrar errores en sus maneras de pensar. Y también sirve pensar con otros pragmáticamente para lograr consensos, sobre todo para tomar decisiones que tenemos que tomar en conjunto, donde quizás no estamos del todo de acuerdo, pero por algún motivo decimos, ok, nosotros necesitamos que esto pase, bueno, hagámoslo juntos, y para eso persuadir, conectar, entender los argumentos del otro y que el otro entienda los nuestros es una herramienta, me parece, poderosísima. Conectar, entendernos y encontrar soluciones. Suena bien, ¿no? Además de pensar con otros como nos propone Guadalupe, también es cierto que al informarnos no solamente se ponen en juego nuestros sesgos, sino que además es el mismo funcionamiento de las plataformas el que nos dice qué información es importante para nosotros. Así nos lo explica Eugenia Michelstein. Las plataformas en general están optimizadas para que la gente que las usa pasen la máxima cantidad de tiempo posible ahí. ¿Qué significa que están optimizadas para eso? Les muestran información que les parece relevante. Si uno empieza a ver y a fabiar videos de comida o de recetas en TikTok, te va a mostrar más videos de comida, de recetas, de restaurantes. Lo mismo va a pasar si empezás a ver y fabiar videos, por ejemplo, de fútbol o videos de fitness. Entonces, eso no significa, o sea, que pases más tiempo ahí, que estén optimizadas para eso, no significa que sea lo mejor, digamos, para el bien público, para la democracia. Porque esto que estoy diciendo sobre la comida, el fitness, el fútbol, puede sonar simpático o atractivo así, pero ¿qué pasa si solo me muestra información con la que estoy de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si solo me muestra información que critique a las vacunas en este contexto de coronavirus? Entonces uno podría pensar, sería mejor que me mostrara información de los dos tipos, la plataforma. Entonces, si la información, su tratamiento, los algoritmos, la gran cantidad de datos que consumimos y compartimos aparecen como uno de los grandes desafíos de la sociedad actual, ¿con qué herramientas contamos para pensar y afrontar estos desafíos?
Nuevamente, vemos que la educación es una herramienta fundamental para problematizar estos fenómenos. Walter Sosa Escudero nos plantea el lugar de la ética en el uso de los datos. Escuchémoslo. Las cuestiones éticas son importantísimas, pero no son nuevas, insisto, todo el trabajo científico. En definitiva, el fenómeno Big Data no nos enfrenta a la primera vez que tenemos que pensar en cuestiones éticas, ¿no? Las cuestiones éticas en relación a Big Data tienen que ver con cuestiones de privacidad, ¿no? O sea, cierta información que uno está dispuesto a dar activo o pasivamente, por ejemplo, que Google Maps nos lleve de un lugar al otro, quizás no está claro que uno tenga ganas de que se haga un uso de esa información para detectar patrones políticos, preferencias sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, justamente, uno de los enormes desafíos que plantea Big Data a la sociedad es cómo regular las actividades para que aparezca todo lo bueno de los algoritmos y no aparezcan las cosas malas. Ese es un enorme desafío que involucra tanto al conocimiento algorítmico como a lo más profundo del derecho y de las costumbres de la sociedad. Nosotros como sociedad no tenemos una formación algorítmica, nuestra formación matemática es algebraica, es geométrica y en menor medida es algorítmica. Entonces, en definitiva, me parece que es importante a mí pensar, introducir estos temas en las escuelas para que sobre todo los chicos empiecen a tener conciencia de qué es lo que se puede esperar de un algoritmo, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus limitaciones. La perspectiva ética que menciona Walter Sosa Escudero también se hace presente en la educación y en las aulas, como el lugar donde se da un vínculo distinto y donde se promueve y habilita la construcción de ciudadanía y de un pensamiento crítico. Pero también es muy probable que hoy, desde el rol de educadores, tengamos que estar presentes en estas conversaciones que se dan en las redes, porque allí están los jóvenes. Allí aparecen los problemas que les son relevantes y que de alguna manera lo serán también en el currículum escolar. En este sentido, Eugenia Mitchelstein nos aporta su mirada. Que muchas veces el activismo de los jóvenes y las jóvenes actúa como avant-garde, ¿no? Señala algo que va a ser importante o que va a ser relevante o a los que la ciudadanía en general le va a prestar atención algunos años después. Ecología, temas de género, incluyendo educación sexual integral, son todas cosas de las que los jóvenes vienen hablando hace mucho y que tal vez ahora están entrando al mainstream. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, primero para ver qué les interesa, qué les preocupa, etcétera, especialmente a los que somos docentes o profesores, en qué están nuestros estudiantes. En el mar informativo, la educación y lo que ocurre en las aulas, aparece el lugar de la oportunidad. Oportunidad para detenernos a pensar junto a los jóvenes cómo nos afecta la información en nuestra vida y en nuestras decisiones. Pero también puede significar una oportunidad para empezar a hablar de otros temas, para animarnos a participar en el gran ecosistema mediático con voz propia y para establecer un diálogo con quienes no siempre piensan como nosotros. Nos hicimos preguntas, escuchamos distintas voces, aportamos conclusiones posibles y generamos nuevos debates. Esto fue Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble. Fortalecer las competencias mediáticas y digitales de la comunidad es un pilar del programa educativo de Fundación Noble. Por eso, si sos docente, estudiante de profesorado o promotor social, te invitamos a participar de nuestros espacios de capacitación virtual. Podés encontrar más información en fundacionnoble.org.ar.